Radiográfica Argentina. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. A invitar, a caminar, movilizar. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad, sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal. Laudatistas.
Muy bien, estamos. Muy buenos días a toda la audiencia de Laudatistas. Lunes 20 de abril y vamos a comenzar nuestra emisión número 46 ya de Laudatistas, que es el programa de la Alameda. Estoy iniciando estos primeros minutos aquí Solari porque hay un choque en la autopista. Mis compañeros de programa están llegando en breves minutos, un poco atrasados por el tránsito. Como les decía, en este episodio número 46 del programa de la Alameda Laudatistas, como siempre, queremos agradecer a los medios, radios, streaming y demás que repiten los contenidos de Laudatistas en diferentes puntos del país, y también hacemos un llamado a todos aquellos que en cualquier rincón de la patria quieran tomar el programa completo o algunos contenidos de este programa, obviamente con total libertad para reproducirlos. Les agradecemos a FM Fénix 101.1 de Las Toscas, Santa Fe. Lo pueden escuchar en la 101.1 o en www.lastoscasmultimedia.com.ar los martes a las 10 horas. Un abrazo a la audiencia de Santa Fe. En la radio online radioperspectivas.com.ar los martes a las 18 horas, allí encuentran a Laudatistas. En Mar del Plata, FM Azotea, los miércoles a las 19 horas. En Radio La Mega de Corrientes, la FM 98.1, todos los jueves a las 16 horas se encuentran a Laudatistas. Y también los jueves, pero a las 22 terminando el día, por Radio Cacán de Catamarca, FM 90.3. En esos lugares nos pueden encontrar durante la semana con la repetición de los contenidos de Laudatistas, que por supuesto se transmite en vivo todos los lunes de 11 a 13 por nuestra casa compañera radiográfica en FM 89.3, los que estamos en Buenos Aires, y si no, por supuesto, en vivo en el YouTube de la radio, que es Radiográfica 89.3. También de 11 a 13, mientras estamos al aire, los que nos quieran escribir mensajes lindos, por favor, al 11 50 12 35 89. Tenemos algunos mensajes, avisos parroquiales, como se dice en el barrio, para esta semana. Obviamente nuestro programa de hoy va a estar básicamente dedicado a Francisco, a una semblanza sobre su persona, pero también a un compromiso respecto de continuar su legado. Vamos a tener varias entrevistas en relación a este tema, y también comentar que mañana 21, a un año de su fallecimiento, hay una conmemoración en la Basílica de Luján en memoria del Papa Francisco, que se va a llevar a cabo mañana 21 de abril a las 17 horas. Esta celebración religiosa marca el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio, y la va a presidir Monseñor Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. También mañana en la Basílica San José de Flores, allí en Rivadavia al 6900 en la capital federal, habrá un homenaje en este primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, que iniciará a las 18 horas con la camerata, que va a tocar música en las puertas de la Basílica, y a las 20 horas la misa central en celebración de su memoria. No sé, Laito, si pudiste bajar el video. Vamos a compartir entonces, continuando con el tema de las celebraciones a la vida y al legado de Francisco, algo de lo que fue también este fin de semana en Plaza de Mayo. Quiero pedir un favor: caminemos juntos todos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos.
Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Muy bien, muy bien. Allí veíamos una muy breve recopilación de algunos de los mensajes de Francisco que el cura DJ ha tocado en la Plaza de Mayo también, celebrando a Francisco a un año de su fallecimiento. Han llegado, no sin dejar los pulmones, en el corazón y demás, en el recorrido, mis compañeros de programa. Facu, ¿cómo estás? Ahí estás, ¿cómo están? Buen día. Bueno, una mañana un poquito agitada, pero finalmente acá estamos, felices, contentos de estar en este nuevo episodio de Laudatistas, como siempre, con muchísima información. Así que, sin demorar mucho más, vamos a la editorial para plantear los ejes que vamos a trabajar en el programa y obviamente después durante el resto de la semana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, perdón por la demora, tuvimos un choque en la autopista. Bueno, este programa lo queremos dedicar especialmente a la partida, a un año de la partida de la eternidad del Papa Francisco. Así que prácticamente todos los contenidos y entrevistas que hagamos hoy van a estar vinculados, digamos, al recuerdo de su magisterio, a la vigencia de su magisterio y de su pensamiento. Y lo primero que queremos decir es que, bueno, que el sábado, tal cual como se vio en el video, hubo una manifestación inmensamente popular, más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo, la mayoría muchísimos jóvenes, aunque había de todas las edades, y nosotros le pusimos a esa manifestación que se hizo con el padre Guilherme, con la Fundación Miserande, con varias organizaciones más, le pusimos Francisco Futuro. No fue un eslogan de ocasión. Francisco Futuro en la medida en que su pensamiento, en la medida que su magisterio, responde concretamente a los problemas que tiene nuestro tiempo. Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, decía que una concepción del mundo, una filosofía, era insuperable en la medida en que las condiciones históricas, materiales y espirituales en que había sido engendrada no habían sido superadas. Y claramente los problemas que Francisco describe sobre el mundo y las soluciones que plantea a este mundo siguen perfectamente presentes y lamentablemente vigentes en lo que tiene que ver con el diagnóstico del planeta. Francisco nos dice que la raíz de nuestra crisis tiene que ver con la ruptura de 3 relaciones. Las relaciones entre los seres humanos, que es el quiebre de la fraternidad humana, las relaciones con la naturaleza, es decir, con el cuidado de la casa común, y las relaciones con la trascendencia, con Dios, con la espiritualidad y con el sentido de solidaridad intergeneracional. Francisco nos describe que vivimos en un sistema lamentablemente basado en la tiranía del dinero, donde unos pocos concentran cada vez más y más riquezas y muchísimos son descartados, desocupados, desterrados, forzados a emigrar desesperadamente, y esta cultura del descarte de alguna manera es el caldo de cultivo para la trata, la explotación, la esclavitud, la migración desesperada. También Francisco nos describe que el planeta está siendo severamente dañado por este afán de máxima ganancia, sin cuidar, digamos, los requisitos básicos de su armonía, y que a través de la emisión sistemática de carbono se produce un efecto que la propia comunidad científica denomina calentamiento global. Este calentamiento global a su turno genera fenómenos climáticos extremos que van de alguna manera dañando muy agudamente, digamos, diversas partes del planeta, y que cada vez aumenta la temperatura de las aguas, aumenta la temperatura del planeta, y esto amenaza con la propia extinción del planeta si no pasamos a un sistema de energías renovables, a una transición, tal como se había debatido en el Acuerdo de París allá por el 2015.
Francisco también nos plantea que la guerra entre los grupos poderosos que buscan la máxima ganancia, la guerra por los mercados, ha abierto una especie de tercera guerra mundial en etapas, que hoy la vivimos de manera mucho más aguda, a partir de conflictos como la guerra en Ucrania, a partir del genocidio en Gaza, a partir de lo que hace 50 días vivimos como el ataque sistemático, digamos, a Irán y a países de Medio Oriente y al Líbano. Y esta guerra mundial en etapa responde a los intereses de las compañías petroleras, las mismas que destruyen el planeta, a las compañías de armamento y a los bloques imperiales que se disputan los mercados. También Francisco nos habla de una deuda cada vez más aguda entre los países del norte con respecto a los países del sur que se ven sometidos al endeudamiento, se ven sometidos al saqueo, digamos, y que no tienen de alguna manera márgenes de maniobra para poder desplegar su propia autonomía. Esta descripción que hace Francisco, bastante aguda, de lo que está ocurriendo en el planeta, nos hace reflexionar y él nos plantea que tenemos que primero reconstruir la fraternidad humana. Esa fraternidad humana tiene que buscar como centro comunidades que sean justas en su distribución, inclusivas, donde quepamos todos, y sustentables, respetando las lógicas y las armonías de la naturaleza, que tenemos que tratar de crear comunidades con centro en los seres humanos, y esto significa de alguna manera que, bueno, que la prioridad del trabajo, la prioridad de la dignidad humana está por encima de cualquier otra consideración, que para lograr ese tipo de sociedad indispensablemente necesitamos unir a todas las buenas voluntades, a todas las personas de buen corazón, religiosas o no, que de corazón sientan o reconozcan en el prójimo la dignidad humana, que reconozcan que nadie se salva solo, que tengan la actitud que tuvo aquel buen samaritano que describía la parábola de Jesucristo, que se detuvo en el camino, cuando vio un herido al costado del camino, y lo sanó y lo llevó a una posada y trató de que se restableciera, a diferencia del religioso, del funcionario, que también habían visto al herido al costado del camino y a pesar de conocer los mandamientos y a pesar de conocer los códigos de ética, siguieron de largo. Francisco nos dice que esta unión, que tiene que ir del corazón a la cabeza, que tiene que ir de la periferia al centro, que tiene que ir de abajo hacia arriba, que tiene que mancomunar las religiones y las personas de buen corazón, es la que tiene que crear un consenso social que haga imposible que este sistema siga funcionando como está funcionando, porque es una máquina de descartar personas, digamos, y de generar y fabricar guerras y genocidios. Por lo tanto, el legado de Francisco, cuando decimos que Francisco es futuro, no estamos diciendo un eslogan de TikTok, estamos diciendo que su pensamiento está vigente, su concepción del mundo, la que expresa en Laudato Si, la que expresa en Fratelli Tutti, entre otras exhortaciones encíclicas, está vigente porque las condiciones materiales, históricas, culturales y espirituales en las que fueron forjadas están totalmente vigentes, lo mismo que las soluciones que Francisco propone justamente para que dejemos el mundo mejor de lo que lo encontramos. Esto es Laudatistas, episodio número 46. Muy bien, y para seguir hablando y haciendo la semblanza de Francisco, pero al mismo tiempo recuperando su legado, ya tenemos en línea al primer entrevistado, que es Eduardo Valdés. Eduardo es diputado nacional, pero también ha sido embajador ante la Santa Sede durante un año, en el 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández. Así que, Eduardo, ¿nos escuchás? Bienvenido a Laudatistas. Un gusto estar en Laudatistas, un gusto charlar con ustedes y especialmente con Gustavo, a quien considero de esos francisquistas bergoglianos, línea fundadora el bergoglismo es línea fundadora del francisquismo. Bueno, Eduardo, mañana primero te pregunto qué te pareció la multitud que se congregó para conmemorar a Francisco con el padre Guilherme, con la Fundación Miserando el sábado pasado. ¿Qué te pareció, digamos, esa multitud que homenajeó a Francisco? Porque dentro de la música tecno se introdujeron un montón de mensajes que tenían que ver con sus homilías, ¿no? Ya, no tengo duda que Francisco estuvo en Buenos Aires. Te soy
Yo siento que vino a Buenos Aires. Esa multitud que estaba ahí, la convocó alguien. Y yo creo que la convocó Francisco, y Francisco se siente en la ciudad de Buenos Aires. Mientras el presidente Milei está en Israel, Francisco vino a decir paz en los argentinos, porque todos esos jóvenes de su ciudad, la ciudad donde él nació, donde él predicó, donde él se formó, donde él estudió su colegio primario, su colegio secundario, en esta ciudad vino el sábado por la noche y está acá. Lo siento, Gustavo, yo lo siento, lo percibo de esa manera. Sí, así lo sentimos todos. Ahora decime, Eduardo, cuando vos tuviste posibilidad de tener un trato más cotidiano con él, cuando fuiste embajador argentino ante la Santa Sede, creo que en el periodo 2014-2015, bueno, ¿cuáles fueron tus principales impresiones? ¿Qué es lo que te llevaste de alguna manera en tu corazón del trato cotidiano con Francisco? Mirá, yo no soy teólogo, tampoco soy de los chupacirios. Yo lo admiré siempre a Bergoglio por su compromiso de ser un cura con olor a oveja, como él decía. Él estaba siempre donde había una necesidad, y eso que practicó en la ciudad de Buenos Aires lo llevó a Roma. Y a mí lo que más me impactó, estando yo presente, fue su viaje a Lampedusa, donde mostró al mundo quiénes eran los desheredados de la tierra y a los cuales él se iba a encomendar en su pontificado. Yo me sorprendió cuando le dijo no a Barack Obama, cuando Barack Obama quería invadir Siria, y dijo no estoy de acuerdo con la invasión siria, y a la semana siguiente convocó una jornada mundial de oración. 2014, sí. Era un sábado. Sí, sí. Yo decía, ¿cómo el Papa convoca a rezar el sábado, que los católicos rezan los domingos? Y sin embargo, a los 10 días Barack Obama dijo, no vamos a invadir Siria. Resulta, y le pregunté al Papa por qué había sido eso, y él dijo, porque yo quería que rezaran los sábados, rezan los musulmanes y rezan los judíos. A los católicos yo les puedo ordenar, y a su vez también rezan los bautistas, que eran el credo de Barack Obama. Y lo cierto es que el Papa, con esa jornada mundial de oración, logró que Barack Obama públicamente dijera después que no iban a ir a Siria. Única vez que un presidente de Estados Unidos dice que va a una guerra y no va. Y después lo vi, como el propio Obama le pidió si podía ayudarlo a reabrir las embajadas de Estados Unidos y Cuba. Duró 6 meses. Después fue a caminar Ciudad Juárez a México para que Trump no construyera el muro, y rezó una misa en la frontera de Estados Unidos y México, acompañado por los espaldas mojadas que hacen ese camino. Lo vi involucrarse en el proceso de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de José Manuel Santos y de Uribe, y ponerle la firma y ponerle el pecho y estar él ahí. Es realmente, si hay un título que le cuadra a Francisco, de todos los títulos nobiliarios que tiene un papa, es de ser el sumo de los pontífices, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Yo te aseguro, Gustavo, que eso es lo que más admiré de él en los tiempos que estuve cerca. Sí, también estuvimos en Armenia, recordarás, en medio de la guerra de Armenia y Azerbaiyán, que él la pudo frenar a partir del diálogo, ¿no? Absolutamente, ¿no? ¿Cómo olvidar cómo olvidar que compartimos juntos, compartimos con la comunidad armenia argentina? Él era muy, muy pro armenio, por esta ciudad de Buenos Aires, y vos me estás haciendo recordar que el Papa tenía como idea que en el 2014 se cumplían, o en el 2015 se cumplían 100 años del genocidio de los turcos sobre los armenios. Sí. Y el Papa quería rezar una misa en la frontera turca-armenia. Y le propuso en un viaje que tuvo a Turquía
al actual presidente y no lo dice que a Erdogan, que está todavía, y dice que le cambió el tema cuando le propuso rezar una misa. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Convocó a toda la diáspora de Armenia del mundo al Vaticano, y ese mismo día, que es un día de abril, rezó una misa en San Pedro ante toda la diáspora. Ahí lo conocí a Charles Aznavour, que yo no sabía que era un gran militante de la causa armenia. Estaba Andrea Gassi, el tenista, estaba toda la colectividad argentina. Y el Papa dijo 3 veces la palabra genocidio, que nunca el Vaticano se había pronunciado con esa palabra. Un gran constructor de paz, de la convivencia, de la fraternidad. Bueno, está la última encíclica de él, Fratelli Tutti, que rescata ese término que desde la Revolución Francesa a hoy nadie más había tomado, que es vivamos como hermanos. Eso es Francisco. Y ahora, ¿te sorprendió que Francisco, en lugar de ir al Palacio Apostólico, fuera a Santa Marta, comieran? Bueno, claro, bueno. Eso fue... Él siempre vivió como predicó. Siempre fue oveja. Eso es otro de los... Quedará, yo creo que esos ejemplos cunden. Esos ejemplos, todos miran a Francisco al día de hoy. Va a ser muy difícil, como le fue a Poli en Buenos Aires, a León, la mira que quedó después de Francisco. Ojalá esté a la altura del mismo. Me gustó León 14, que los otros días se plantó ante Trump en medio de la guerra. Sí. Ahora que mañana se cumple un año, y bueno, este año ha sido un año muy álgido en el mundo, casi un punto de inflexión, digamos, que está cambiando los vientos, con la guerra en Oriente, después del genocidio en Gaza, con el semi-genocidio también que se está iniciando en el Líbano, el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, bueno, todo lo que estamos viviendo, lo que pasó en Venezuela, el secuestro absolutamente arbitrario y ilegal de un presidente como Nicolás Maduro. Bueno, ¿a vos te parece que la ausencia de Francisco se nota mucho más en este mundo? No tengas ninguna duda. Todos los días me pregunto, y si estuviera Francisco, ¿vos crees? Yo no sé si hubiera parado, pero que hubiera sido otro el debate de la sociedad, no tengo ninguna duda. Francisco se anticipaba el conflicto. Pero bueno, debo decir que el trumpismo del primer gobierno sembró todos estos movimientos nacionalistas que están gobernando el mundo, Meloni en Italia, Urbán, que acaba de perder la elección en Hungría, Bolsonaro ya en aquel tiempo, con Francisco vivo en Brasil, y Milei acá. Seguramente que ante todo este mensaje, Francisco seguramente tendría una presencia muy profunda, y no sé si se animarían tanto con Francisco. Pero bueno, son hipótesis. Sí. Son hipótesis. Sí. Eduardo Ximenas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? En esto de hacer carne, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, esto que resaltamos de Francisco, allí el bloque de Unión por la Patria en el Congreso está abogando para que el Congreso se expida en relación a este estado de guerra, a la paz, a sostener que Argentina no está en guerra. Bueno, lo hemos pedido y lo voy a volver a pedir mañana, que tenemos comisión, y si tenemos sesión el jueves, el miércoles voy a pedir apartarnos del reglamento y de vuelta. ¿Hay algo que desde la ciudadanía podamos hacer para fortalecer este reclamo? Porque ahora estamos viendo azorados que este fin de semana
mientras se está cantando estupideces en Israel, abrazándose a un genocida, el presidente volvió a autorizar el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país y volvió a decir que estamos en guerra con Irán. Entonces, violando todas las leyes, porque eso tiene que el ingreso de tropas tiene que tener autorización del Congreso. ¿Crees que hay algo que desde la ciudadanía podamos hacer para apoyar esta cuestión a ustedes en el Congreso? Por supuesto que todo lo que sea expresión pública que vaya sumando voluntades sociales es bienvenido, no tengo ninguna duda. Seguramente mañana martes, que tenemos comisiones, lo vamos a plantear. La Comisión de Relaciones Exteriores se reúne mañana, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne mañana, y seguramente yo al menos voy a pedir la palabra por este tema, y más en el día de Francisco. Y si hay sesión el miércoles, plantearemos como una cuestión previa que no se puede tratar el resto de los temas si no resolvemos este tema. Perfecto. Eduardo, y una otra pregunta vinculada a lo legislativo. Este proyecto que presentó el diputado Molina de declarar un día nacional en homenaje a Francisco. El padre Juan Carlos Molina, lo firmamos todos. Lo firmamos todos. Bueno, todavía la comisión no lo ha tratado, pero fuimos, todos acompañamos a Juan Carlos en casi todo el bloque y de otros bloques. Así que ojalá que eso salga. Muy bien. Bueno, otra cosa también en medio de estas discusiones y de alguna manera fragmentación del campo nacional, qué importancia que tendría hoy volver a juntar todas las astillas alrededor de Laudato Si, modelo argentino, ¿no? Que tantas coincidencias estratégicas tiene con la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que predicar y practicar el laudatismo, y también esa oración del primer día de Francisco, que la unidad es superior al conflicto. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar, no tengo dudas. Muy bien. Bueno, Eduardo, te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo, gracias. Muchas gracias. Hemos conversado... Viva Radiográfica, abrazo. Grande. Hemos conversado con el diputado nacional Eduardo Valdés. Antes de ir a la pausa, vamos a leer algunos mensajes que van llegando de los oyentes. Felicitamos a la Fundación Alameda por el trabajo que llevan adelante y, por supuesto, por llevar siempre la bandera laudatista de nuestro amado Papa Francisco. Viva Francisco, muchas gracias por el mensaje, no sabemos el nombre del oyente. Sabemos que no es un familiar nuestro. Sabemos que no es un familiar nuestro, eso seguro. Vamos a la pausa y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiografica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar.
En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Continuamos con Laudatistas, vamos a entrar en el segundo tramo de nuestro programa, que va todos los lunes de 11 a 13 horas. Mientras vamos conectando con el próximo invitado, no sé, Facu, si querés repasar la agenda de presentación del libro La amistad no se negocia, también hablando del legado de Francisco en los próximos días. Sí, por supuesto, como mencionábamos la semana pasada, tal vez la actividad más central va a ser basarse en el marco de la 50 edición de la Feria del Libro, y vamos a estar el miércoles 6 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Salón Ernesto Sábato. Vamos a esperarlos, obviamente también dentro en el marco de la celebración de este legado del Papa Francisco, pero a partir del miércoles y hasta el sábado tenemos actividades varias ahí en la provincia de Chubut. Hay en las redes de la Alameda, van a encontrar cada uno de los horarios, pero arrancamos, va a haber presentaciones en el marco del Consejo Deliberante, vamos a estar también en Rawson, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, en bibliotecas, así que ahí los compañeros y compañeras de Chubut, como detallábamos la semana pasada, armaron una agenda que tiene mucho de trabajo de base en bibliotecas populares, y también en el marco de, como siempre, sindicatos, organizaciones más vinculadas al movimiento del organizado. Así que nuevamente se presenta La amistad no se negocia en la provincia de Chubut entre el miércoles 22 y el sábado 25 de abril. Todos los detalles, como siempre, en www.somosalameda.org.ar. Tenemos ya al próximo invitado en línea, Gustavo. Bueno, es obispo emérito de San Isidro, fue obispo auxiliar de Buenos Aires junto con Bergoglio entre el 2006 y el 2009, fue obispo de San Isidro entre el 2011 y el 2024, fue el presidente de la Conferencia Episcopal por 2 mandatos consecutivos entre el 2017 y el 2020 y reelecto entre el 2021 y el 2024. Obviamente atravesó casi todo o gran parte del mandato del Magisterio Francisco estando al frente de la Iglesia Argentina, la Iglesia de la Patria de Francisco. Estamos con el hermano Oscar Ojea. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Gustavo, encantado de estar con ustedes. Bueno, estamos frente a la víspera de un día muy especial, porque se cumple un año de la partida a la eternidad, a la casa del Señor, de nuestro querido Francisco, de nuestro querido Bergoglio, y además también con la emoción que tuvimos todos el sábado al ver esa inmensa multitud que fue a homenajearlo con el padre Guilherme, con la Fundación Miserando y todas las cosas que van surgiendo, digamos, de recordatorios que nos está diciendo un poco que Francisco está más vigente que nunca, ¿no? Parecería que está más presente que nunca, ¿no? Lo de la plaza fue impresionante por la diversidad de la gente, sí. Distintas edades, distintas clases sociales, fue una cosa impresionante, a mí me impresionó muchísimo eso. Y el mensaje de Francisco, ¿no? Tan vivo en los videos, la voz parecía que estabas ahí escuchándolo, ¿no? Lo que es la técnica, fue una maravilla. Para mí fue uno de los días más lindos de este año. Sí, además porque hubo una proporción entre la música y el mensaje. No es que el mensaje era una cosa de adorno de la música, sino que el mensaje estaba bien proporcionado en el centro de la celebración. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Y hubo dos de las chicas que bailaron, que son de los Hogares de Cristo. Ah, mirá. Eso me pareció muy interesante, eso lo arreglamos con el cura portugués,
Así que fue una nota interesante. Oscar, vos compartiste con Bergoglio acá en Buenos Aires, fuiste aparte una de las personas de mayor responsabilidad en la Iglesia Argentina durante su magisterio, así que supongo que tendrás muchas emociones y pensamientos alrededor de este día, alrededor de esta semana, digamos, alrededor de lo que estás viendo en el mundo y de lo que Francisco anticipaba y planteaba para tratar de curar a este mundo y curar la casa común. ¿Qué reflexiones son las que te generan estos días sobre Francisco, sobre Bergoglio? Bueno, Francisco tenía un compromiso total con lo que estaba haciendo y con el servicio a los más pobres. Yo creo que es sorprendente su capacidad de trabajo y cómo él empleaba todo el tiempo, yo diría cada minuto, ¿no? Tenía una disciplina interior y exterior muy grande, porque era sorprendente su modo de trabajar. Entonces eso contagiaba, porque si uno lo veía al arzobispo trabajar como trabajaba, yo creo que lo que más resaltaba es la coherencia. Él era coherente entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Y eso con el Evangelio es una cosa muy comprometida, ¿no? Porque una cosa es hablar y otra cosa es verdaderamente comprometerse en lo concreto, ¿no? Y en lo diario también. Eso me resultó admirable en él, realmente admirable. Y yo creo que esto lo trasladó después cuando Papa, ¿no? Esta coherencia, ¿no? Decir, bueno, voy a luchar por los migrantes, pero ir a la isla de Lampedusa como primer viaje, darle visibilidad al tema de los migrantes en una Europa que estaba como ya negándolos, o sea, porque hay que ponerse en la situación. Absolutamente. No era nada popular para alguien decir recibamos a los migrantes. Sí, sí. Yo me he encontrado con taxistas en Roma donde me han dicho, el Papa está loco. Está loco, ¿cómo va a decir estas cosas? O sea que él enfrentaba continuamente contradicciones. Siempre fue discutido, siempre fue controvertido, siempre, vamos a decir, era un provocador también, pero los provocadores son importantes porque ayudan a pensar y cuestionan el compromiso y el hacer, ¿no? Sí, de hecho, y estaba totalmente entregado a eso, no había ningún interés personal, ¿no? Entonces claro, uno no podía dudar de eso. Claro, de hecho está lleno de provocadores entre los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que advierten a las civilizaciones cosas que van a ocurrir y que no las pueden ver en ese momento, ¿no? Sí, ciertamente. Mirá, Jeremías. Pero bueno, pero el Papa encarnaba muy bien todo eso. Y yo diría, ese compromiso con los más pobres, por ejemplo en Roma, yo fui testigo de cómo él se interesó en armar las duchas para los hombres en situación de calle, que como en las grandes ciudades, en Roma es una realidad bastante importante, y el Papa se preocupó muchísimo porque tuvieran su higiene, porque tuvieran su lugar para comer. Hubo 2 parroquias en Roma que eran comedores diarios, ¿no? Sí. Yo fui a una de ellas, realmente me admiró, en pleno centro turístico de Roma, a la 1 de la tarde, gente almorzando, pero un número importante. Y todo eso fue inspiración de él, evidentemente. Él estaba en lo chiquito y estaba en lo grande. Claro, vos recordarás la visita a la isla de Lesbos, que era un centro de refugiados, que acogía refugiados que eran rechazados del continente europeo, y él después de esa visita se llevó 12 se llevó a vivir ahí a Santa María. Cierto, es verdad. Bueno, es verdad. Bueno, lo perdimos por un instante. Un acto concreto, ¿no? Y después en el tema de la paz, ¿no? Yo creo que su última obsesión, como era su obsesión, me parece que era como el tema fundamental, por lo menos en el último mes que yo lo vi fue en octubre del 24, ¿no? Sí,
en octubre del 24, claro. Sí. Ese fue en el sínodo, ¿no? Ahí fue la última vez que lo vi. Y él realmente con el tema de la paz era algo sorprendente. Por ejemplo, cuando invita a hacer un retiro a los líderes de Sudán, a Santa Marta, y le comunican que no han resultado las negociaciones, el Papa se pone de rodillas delante de cada uno y le besa los pies, rogándoles que reanuden las negociaciones, ¿no? Ese tipo de cosa que está documentado, además, Sí, ¿no? sí. Pero son, primero, de una humildad sorprendente. Por otro lado, de cómo se hace concretamente el clamor por la paz, ¿no? Después, en el último tiempo que estuvimos, yo me quedaba a cenar, el privilegio de cenar las noches de octubre, el sínodo. Ahí él hablaba todos los días con la parroquia de Gaza y con el párroco, ¿no? Y es verdad que él quería dar visibilidad a todo lo que estaba pasando allí. Pero por otro lado era increíble los datos concretos que tenía asociados en la parroquia. Entonces le preguntaba al cura, le decía, hoy ¿qué comieron? ¿Comieron pollo? ¿Comieron ensalada rusa? ¿Pudo llegar tal cosa, tal Era otra? parte de la familia. Era parte de... Una cosa increíble. O sea, podía estar en lo más grande y en lo más pequeño. Yo creo que eso es propio de los hombres superiores. Para mí era un hombre superior, ¿no? Ustedes dirán, bueno, que es un poco el fanatismo. Yo creo que tenía cualidades muy superiores, Bergoglio. Él mismo lo decía en las cartas, esto de aceptar los grandes desafíos sin olvidarse de los más mínimos detalles, ¿no? Es más, lo citaba en latín y... Bueno, sí, la verdad que Jorge fue extraordinario, fue coherente y además, bueno, un poco lo que charlábamos antes de entrevistarte era que su pensamiento y las cosas que él describió sobre el mundo y las soluciones que propone están más vigentes que nunca porque las condiciones no han cambiado, al contrario, han empeorado, y en la línea que Francisco venía describiendo, ¿no? O sea, el calentamiento global, la tercera guerra en etapa, el paradigma tecnocrático, la cultura del descarte y la solución que es la fraternidad humana, el trabajo interreligioso, el caminar del corazón a la cabeza, el trabajo en las periferias, la iglesia en salida. Creo que todos estos pilares de su magisterio hoy son futuros, son presentes y son futuros, ¿no? Ciertamente, es verdad. Por eso el tema del legado es importantísimo, trabajar sobre el legado, porque el legado es absolutamente actual. Hay un video que pasó Guillermo, que fue el primero de todos, ese video, que fue compaginado por Bernarda Llorente. Ese primer video que apareció en la plaza es maravilloso. Yo lo tengo y te lo voy a mandar. Es realmente esa especie de síntesis que se hace con los tiempos de él y las palabras, ¿no? Yo creo que eso también a la multitud de la plaza la conmovió, porque por ejemplo decir hoy cuando se habla de los atentados contra la naturaleza, decir del modo como lo decía Bergoglio, miren que se las va a cobrar, no, eso como que hace la advertencia como un habitante más del planeta y del desastre que estamos haciendo cada vez más y del extractivismo que es cada vez más vigente. Sinceramente creo que es interesantísimo profundizar en su legado. Sí, además... ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo ustedes. Es un trabajo muy importante. Bueno, la verdad que muy contento. Bueno, ¿alguna anécdota particular que vos tengas presente en estos días? ¿Algún consejo que él te haya dado? ¿Algo que te haya conmovido fuertemente en lo personal? Bueno, voy a decir algo de cuando era obispo auxiliar, yo, ¿no? Él me había pedido que
que intentara empezar a dar bendiciones en el Parque Rivadavia. Sí. En el Parque Rivadavia, ¿no? Entonces me dice, animate, él me animó, ¿no? Me dice, animate, yo no había hecho eso nunca, ¿no? Y cuando llegué, me encontré con 5 scams, eran nada más que 5 scams, ¿no? Entonces me revestí, me puse el alba, me puse ahí como obispo, ¿no? En medio de la plaza. Entonces, cuando le conté a Jorge Mario, me dice, mira, en esas circunstancias el humor es muy importante. Por ejemplo, vos tenés que decir, ¿en qué circo estoy? Entonces, una vez que vos decís en qué circo estás, empezás a bendecir y te olvidás de todo, total. Porque cada uno hace lo suyo, uno vende libritos, otro vende globos, nosotros bendecimos. Bueno. Era así, el humor lo tenía absolutamente incorporado como una actitud de buena vitalidad. Ciertamente. Bueno, nos veremos pronto, espero, nos vamos a ver seguramente en la Feria del Libro. Oscar, te mandamos un fuertísimo abrazo y mañana quizás nos crucemos en muy Luján. lindo lo que estás escribiendo también, es muy bueno y hace mucho bien. Incluso lo último que me mandaste está realmente bueno. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande a todos los que están trabajando allí, a todo el equipo. Gracias, monseñor. Muchas Están gracias. haciendo una tarea lindísima, muy fecunda. La comunicación es fundamental. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Nos veremos mañana. Un abrazo. Chao. Hasta pronto. Hemos conversado con Monseñor Oscar Ojea, obispo emérito de San Isidro, gran amigo de la Alameda y spoileador de las notas que van a salir mañana. No se puede hacer eso, viejo. Exactamente. Mientras intentamos conectar al próximo entrevistado, vamos a avanzar con el detalle de esta semana. Es una intensa agenda de actividades, como ya había adelantado Facu. En la provincia de Chubut vamos a aprovechar antes que empiece a apretar el frío. El miércoles 22 de abril a las 16 horas estaremos en Fundación Patagonia Tercer Milenio, en Irigoyen 720, en Trelew. Allí estará Gustavo con la presentación del libro La amistad no se negocia, correspondencia inédita entre el Papa Francisco y un militante de las periferias. El jueves 23, pero esta vez a las 18, en la Biblioteca Popular General Don José de San Martín, Domecq García Norte 306 en Puerto Madryn, hermosa ciudad. El día 24 de abril a las 12 horas, en el Museo Ferroportuario, allí en la calle Teodoro Nürnberg, 9 de julio, 765, Comodoro Rivadavia. Y el 25, el sábado 25, última actividad en Chubut, 16 horas, en el Centro de Jubilados del Barrio Roca, en Comodoro Rivadavia también, una intensa gira chubutense. Sí, ahí, bueno, como mencionábamos, los compañeros y compañeras de la Alameda Chubut estuvieron hace, varios meses organizando esta agenda con las dificultades que conlleva de encontrar el lugar, de gestionar el traslado, de gestionar el alojamiento, que también caracteriza a las presentaciones que venimos haciendo desde el año pasado de la amistad no se negocia, y que, como siempre decimos y reivindicamos, tiene que ver con esta amistad social y de ir aprovechando la presentación del libro para convocar a compañeros, compañeras de distintos espacios, de distintas áreas, al encuentro, a la reflexión, más allá de la presentación del libro, y un poco siempre resumimos a pensar qué país, qué sociedad, qué mundo queremos y qué mundo queremos dejarle a nuestros nietos, hijos, hijas y futuras generaciones. Espectacular. Ya tenemos en línea al próximo entrevistado, con quien vamos a recorrer también una semblanza de Francisco y su legado. Él es Felipe Solá, que entre una cantidad importante de responsabilidades institucionales que ha asumido durante su trayectoria política, también ha sido
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue canciller en la anterior gestión. Bienvenido, Felipe, a Laudatistas. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola Felipe, buenos días. Bueno, además fuiste gobernador, vicegobernador, bueno, en fin, tuviste un montón de funciones institucionales. Pero a ver, pasó Francisco por nuestras vidas, pasó Francisco por el mundo, pasó Francisco con sus pensamientos, sus encíclicas. Intentamos en el camino armar una congregación de tribus peronistas, digamos, que estudiara el pensamiento de Francisco, la conexión del Laudato Si con el modelo argentino. Bueno, en estos días, y después de ver lo que pasó el sábado, esa multitud enorme de jóvenes y de personas de todas las edades que fueron a celebrar a Francisco, estas celebraciones que esta semana va a haber, este año sin Francisco y todo lo que lo extrañamos, porque nos preguntamos todos los días qué hubiera hecho él en estas circunstancias. ¿Qué te suscita a vos? ¿Qué reflexiones? Bueno, en primer lugar, sobre todo, todo el año hemos sentido una orfandad, ¿no? Es un sentimiento inevitable porque uno le asignó espiritualmente una conducción, le asignó además una conducción espiritual y terrenal también, es decir, terrenal en el sentido de cuál es la misión en la Tierra. Sí. Y esa conducción no está. Claro, cuando una persona deja un legado tan fuerte, uno se deja conducir por el rezago, por lo que queda, que es mucho. Lo recuerda permanentemente frente a las conductas propias, frente a las decisiones. A cada rato se está preguntando qué hubiera hecho Francisco, como si no pudiera saber qué hubiera hecho Francisco, ¿no? Pero es importante ese legado porque ayuda a pensar mejor y ayuda también a seguir un sendero, ¿no? O a tratar de seguirlo, porque somos humanos. Francisco fue absolutamente un papa excepcional. Es un orgullo tremendo como argentino, pero eso hace más a la camiseta. Lo que importa es que fuimos capaces de producir con todos nuestros vaivenes y nuestros años tumultuosos, desde que Francisco estaba en el seminario hasta que Francisco fue papa, todo fue crisis tras crisis y violencia y confusión, etcétera. No hemos pasado una guerra, pero hemos pasado muchas guerritas y mucha convulsión en la Argentina, y eso formó una persona con una madurez diferente, con una conciencia enorme diferente y con una conciencia además absolutamente superadora de muchas conciencias que lo rodearon o pretendieron rodearlo seguramente en su vida. Francisco, yo creo que nació con autoridad. La autoridad, decía Perón, se tiene o no se tiene. El poder va y viene, no lo maneja uno. Ahora, la autoridad es algo que está dentro de uno o no está, y en Francisco estaba, en el mejor sentido de la palabra autoridad, ¿no? El óleo de Samuel, que decía Perón, ¿no? Sí, algo. A austeridad hay que agregarle una palabra, a autoridad hay que agregarle austeridad, que se parece pero distinta. Así es. Austeridad en un mundo de consumo y que a veces cree resolver sus problemas con el consumo desatado, y el consumo es lo que distingue a esta sociedad desde hace muchos años, y también es aquello a lo que se puede acceder con plata, con el yo dinero, y al mismo tiempo lo que falta en este momento en la Argentina. Pero Francisco instaló la austeridad, que no significa digamos, ni el hambre ni padecer la falta de consumo, significa conformarse con lo que uno tiene y huir de toda forma de lujo, no de pretensión de lujo, pensar que las cosas nos van a dar, nos van a hacer mejor personas o nos van a dar importancia.
Sí, aunque existe una cultura de las cosas, ¿no? Del consumo. Pero además en Francisco, Gustavo, hubo una intuición política muy grande. Cuando decimos política sabemos todos que hablamos del sentido más amplio y elevado de la palabra. Sí. Un papa que debe dirigirse a millones, miles de millones de personas y convencer, también debe ser a la vez, si es posible, un gran político. Porque también sabe cuáles son los poderes en esta tierra, cuál es el mal, cuáles son los poderes bélicos, cuáles son los poderes dominantes, etcétera, y para eso es necesario tener también una visión política muy fuerte, que no es una visión ideológica, es una visión política desde su misión fundamental de Papa, que tiene como misión instalar el Evangelio, predicarlo desde el Evangelio. Sí, ahora vos fíjate, Felipe, que cuando mencionabas la palabra autoridad y austeridad, las dos se conectan con el predicar con el ejemplo, se conectan con, o sea, tener autoridad predicando con el ejemplo, y esto genera integridad, genera coherencia entre la palabra y los actos, y la Santa Sede, por ejemplo, el año pasado, informó que bajo el magisterio de Francisco, más de 100 millones de personas volvieron a la iglesia. ¿Vos crees que eso tiene que ver con no solamente con el mensaje, sino además con la manera integral en que ese mensaje se transmitía? Sí, en primer lugar eligió un mensaje simple. Huyó de las palabras comprometidas, de las palabras, complejas, que las recontra conocía por su formación, su vasta formación teológica. Sin embargo, él eligió un mensaje para todo el mundo, llegar a todo el mundo con un mensaje sencillo, breve y fácil de entender y profundo a la vez. Y eso es fundamental. Yo creo que con ese mensaje llegó a cientos de miles de personas que volvieron a entender la religión y su catolicismo, a lo mejor original, como una misión, y una misión popular y alegre a la vez. Alegre en el sentido que es una misión en busca de la felicidad, no una misión de martirio o de sacrificio como única acción, sino una misión en busca de la alegría de Dios, en busca de la alegría del creyente que se fortalece de una manera muy 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 grande y va para adelante. Yo creo que en eso Francisco fue de un enorme talento, ¿no? Al mismo tiempo Francisco se metió con todo, Gustavo, ¿no? Se enfrentó con el mal directamente. Fue a Lampedusa, la isla, los primeros meses de su papado, y denunció a Europa directamente, a la Europa cerrada que permitía que cientos o miles de inmigrantes se murieran en el Mediterráneo en barcazas buscando tener una vida mínimamente digna, y a una Europa que además le había robado una gran cantidad de recursos al lugar de origen de esos inmigrantes en siglos anteriores, ¿no? Y que ahora se cerraba. Denunció aquello que muchos no se animan a denunciar, pero lo denunció él, el Papa, y en el lugar de los hechos. Sí, sí. ¿No? Fue valiente. Y después está la renovación de la Iglesia al poner la Iglesia en salida, Gustavo, ¿no? Algo que hemos hablado, y que en lugar de poner la Iglesia esperando los que vienen a misa o los que vienen a confesarse, la Iglesia en salida. Lo que vimos a buscar a las personas. Lo que vimos el sábado, la Iglesia en salida. Más que en salida que eso, muy difícil, ¿no? Claro. Ahora, la leí última... por ahí, sí, perdón, sí. Adelante. La última pregunta, ¿qué te parece que tendría que aquellos que militamos, aquellos que trabajamos en el campo nacional, que creemos en una sociedad justa, inclusiva, sustentable, o si querés, libre, justa y soberana, que todavía anhelamos de alguna manera un país donde quepan todos y se cuide la casa común, y se lo deje mejor de lo que lo encontramos? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de lo que Francisco dejó que tenemos que levantar como banderas principales? Bueno, él pidió que misionáramos, lo cual es como un mandato muy muy fuerte y pesado, ¿no? Yo creo que vos, por ejemplo, lo haces muy bien. Te oye abrir la cabeza, pensamiento lateral,
la capacidad de discernir, para equivocarse lo menos posible, y mantener absolutamente, digamos, en forma no negociable los principios cristianos, ¿no? De amor al prójimo, de protección al débil, de todo lo que podemos imaginar. Estoy diciendo de qué hacer, te estoy contando de cómo hacer política. Sí, sí. Abrir la cabeza, discernir, mantener los principios evangélicos, y unirse, lo dijo claramente, la unidad es superior al conflicto. Al conflicto, ser muy realista, la realidad es superior a la idea, y a eso le agregaría un toque de Perón, que es ir a triunfar más que a dar testimonio. Bueno, en ese triunfar Francisco era un maestro del fracaso. Él decía que en el fracaso, en las derrotas, en las tragedias, si sabemos llorar pero también aprender de las mismas, está el camino a la victoria, que el camino a la victoria nunca es algo lineal, está plagado de derrotas y está plagado de fracasos en la medida en que aprendamos de cada derrota y de cada fracaso, ¿no? Sí, cuando yo dije ir a triunfar pensé en la Argentina del 2026. Ya no pensé tanto en Francisco, por eso hablé de Perón y dije la necesidad de cambiar las cosas con mucha fuerza. Y muy bien dicho, las en el 2026. Tremendas que vemos. Sí. Sí, tal cual. Bueno, Felipe, nos vamos a estar viendo pronto. Te agradecemos mucho estas reflexiones, este testimonio, en esta semana tan especial que conmemoramos un año de la partida al cielo de nuestro guía y jefe espiritual. Y te mando un gran abrazo, que tengas una linda semana. Bueno, un gran abrazo para vos, Gustavo, y todos tus colaboradores de allí. Gracias, Felipe, muchas gracias. Muy bien, hemos conversado con el compañero Felipe Solá, dirigente peronista, laudatista también, otro de los tocados por Francisco. Vamos a ir ya a la tanda de las 12, un poquito atrasados, y continuamos con el programa. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar.
¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Hoy es lunes 20 de abril, continuamos haciendo el episodio 46 de Laudatistas. Vamos en vivo los lunes de 11 a 13 horas por Radiográfica. En este horario nos pueden escribir mensajitos al 11 50 12 35 89 y como señalamos al inicio, durante la semana entre el martes y el jueves en repetidoras de diferentes puntos del país: Radio Cacán de Catamarca, Las Toscas de Santa Fe, FM La Azotea de Mar del Plata, Las Toscas es FM Fénix, Radio Perspectivas y La Mega de Corrientes. A todos esos medios y a esas audiencias les enviamos, como siempre, un cálido saludo y el agradecimiento por recibir los contenidos de Laudatistas. Laudatistas que pretende seguir creciendo en la retransmisión, digamos, en diferentes radios y medios de Ushuaia a La Quiaca, en todas las localidades. La verdad que nuestra aspiración es que Laudatistas pueda llegar sus contenidos a través de todas las radios y medios del país que quieran tomarlo. Estos últimos días también hemos producido, y esta semana lo seguiremos haciendo, lo pueden encontrar en la página de la Alameda, www.somosalameda.org.ar, y en nuestras redes sociales estamos produciendo algunas notas puntuales. Una de ellas que van a encontrar en nuestra página tiene que ver con las consecuencias nefastas de el cierre del programa Remediar. Hay una nota muy interesante que hizo nuestro compañero Pablo Zamorano y hoy subimos a nuestro Instagram una infografía alrededor del impacto, digamos, que tiene el cierre del programa Remediar, un poco recordando qué significó ese programa y cómo nos está llevando este gobierno, ya no tanto una vida mínima, sino directamente a la aniquilación. Sí, totalmente. Hablando de noticias y hablando de información y de difusión y de multiplicar los canales de información, les recordamos, como hacemos todos los lunes, que tenemos un segmento especializado en materia de trata y explotación, que son los temas que cubre, que abarca, que estudia la Alameda desde hace 25 años. Y en el día de hoy, como todos los lunes, estamos haciendo la difusión número 12 del boletín semanal, que reúne a noticias nacionales e internacionales en materia de trata de personas. Se pueden suscribir enviando un WhatsApp al teléfono, al WhatsApp de la Alameda, que es el 11 48 70 2875. En este boletín, además de las noticias nacionales e internacionales, lo que hacemos es volcar algunas de las entrevistas que tenemos, que hacemos en el programa de la Alameda. Como saben, los días lunes, en este segmento Pulso contra la Trata, invitamos a un especialista en materia judicial, por lo general, que trabaje los temas de criminalidad organizada, como es la trata y la explotación de personas. Y en ese sentido tenemos hoy el gusto, el placer, y le agradecemos por su tiempo, de recibir en Laudatistas a la jueza federal Analía Ramponi. La doctora Analía Ramponi se desempeña en el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia en la provincia de Entre Ríos. Vamos a estar conversando con ella un ratito. Buen día, Analía, ¿cómo estás? Bienvenida a Laudatistas, el programa de la Alameda. Buen día, ¿cómo estás? No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Gustavo ya está volviendo, pero Ximena y Facundo te saludamos, te reiteramos el agradecimiento por el tiempo. Sabemos que estás en horario de trabajo. Analía, consultarte en primer lugar cómo se está expresando la trata de personas actualmente en general en el país y en particular en el área de influencia de tu juzgado ahí en la provincia de Entre Ríos. Bueno, este es un juzgado, primero les cuento un poquito el juzgado. El Bien. juzgado es un juzgado relativamente nuevo, se habilitó en el año 2022. Y bueno, lo que más he tenido desde la habilitación del juzgado es referido a la explotación laboral. Bien. Y bueno, y también tener en cuenta que este juzgado es un juzgado de frontera, está pegado a Uruguay, Claro. También muy cercano a Brasil, entonces también lo que se ve mucho es esa característica de este delito, que es la transnacionalidad, ¿no? Que yo siempre digo que empieza en un lado del río y termina por ahí en el otro. Claro. Porque bueno, la captación por ahí se da en Argentina y después el resto de las etapas del delito se puede dar en otro país o al revés, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Que es como yo creo que ya vienen diciendo todos, lo que implica este delito, que es la cosificación de la persona y los derechos que viola, ¿no? Sobre todo la dignidad, la libertad y la autonomía, ¿no? Entendida como la autodeterminación, la libertad de autodeterminación de su propio plan. Pero bueno, más o menos es eso, un pantallazo así, pero bueno, ustedes pregúntenme y les digo. Bueno, buen día, doctora. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, básicamente este ciclo de reportajes a jueces y fiscales federales es fundamentalmente para poner el foco en las modalidades que ha asumido o adoptado la trata después de la pandemia, fundamentalmente, y donde ponemos o vemos de alguna manera eje en algunas modalidades, como por ejemplo el vínculo de la trata con la virtualidad, o el vínculo de la trata con las estructuras de narcotráfico, narcomenudeo, o el vínculo de la trata con organizaciones pseudo comunitarias, pseudo terapéuticas, pseudo religiosas, o el tema niñez, concretamente, lo que tiene que ver con casos como el de Lian, como el de Loan, lo que tiene que ver con subrogación de vientres. Bueno, ¿qué es lo que vos, en la zona donde estás, en Concordia, que es una zona fronteriza además, cuáles son las modalidades que vos ves más presentes, más persistentes en la región donde te toca impartir justicia? Bueno, en la región en particular lo que se ve, sí, obviamente la captación fue mutando, no es lo mismo que cuando yo trabajaba con el doctor Lijo en su momento, y ahora sí, obviamente, con la virtualidad, es todo a través de redes o, bueno, plataformas digitales, se utiliza eso más para la captación. Pero acá en particular lo que hay muchos aserraderos, y entonces hay mucha gente que trasladan desde Misiones o desde el norte hacia la provincia de Entre Ríos, para trabajar, nosotros le decimos en el monte, ¿no? Porque el trabajo que justamente hacen es de desmonte de los eucaliptos. Y bueno, y ahí lo que se ve es sobre todo las condiciones, o sea, ellos obviamente la captación es a través de un engaño, de una oferta laboral que no termina siendo así, y una vez que logran ya el traslado, y una vez acá en Entre Ríos, que no es por ahí puntualmente en Concordia, es dentro del departamento, pero son zonas más rurales, las condiciones de vida es tipo chozas, sin toda la parte sanitario, sin luz, porque trabajan todo el día en el desmonte de los eucaliptos. Hace poco el Tribunal Oral de Paraná condenó, nosotros habíamos tenido la instrucción en el juzgado,
y el tribunal oral condenó a 8 años al dueño del campo y 4 años al capataz, al que se le dice el capataz. Sí. Entonces, bueno, para nosotros está bueno ver ese resultado, porque siempre digo, la diferencia del juzgado de instrucción es, el juzgado de instrucción trabaja en lo urgente, o sea, el rescatar víctimas, y ahí vemos la importancia. Bueno, yo con vos, Gustavo, lo he hablado un montón de la articulación institucional, porque yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en la víctima. En el momento que uno va y la rescata, muchas veces no se autoperciben víctimas, después el lugar donde alojarlas, el tema de la comida, el tema después de que vuelvan a su lugar de procedencia. Y bueno, después me ha pasado también que, bueno, estoy subrogando también en el Juzgado de Concepción del Uruguay, y me ha pasado que si demoramos mucho en la cámara Gesell, porque yo lo asumí ahora hace poquito y me pasó en una causa concretamente que se hace la entrevista por el programa de rescate de rescate del Ministerio de Justicia. Yo tengo el informe, pero sí o sí, como prueba, lo fundamental para nosotros, los jueces, es la declaración en cámara Gesell. Claro. Y no contaba con esa declaración, estaba con pedido de captura del captador, y después las víctimas, ya pasado un tiempo, no quieren saber nada. O sea, cuando ya están de nuevo en su lugar de procedencia, hay muchas mujeres que te dicen, no quiero volver a acordarme, y vos no podés obligar a esas personas por la revictimización a que declaren en ese momento. Tiene que ser absolutamente voluntario. ¿Y vos pensás que ahí pesa más el y entonces trauma? La importancia... Ay, no te escuché, se me cortó. ¿Vos pensás que en esa resistencia de alguna manera a declarar o a participar de la Cámara Gesell pesa más el trauma, el miedo a los captores, el miedo a la represalia? ¿Qué es lo que está pesando más? Yo creo que es una combinación de todo. El miedo a la represalia sí, pero también el trauma psicológico de lo que por ahí han vivido, con el momento de captación y bueno, el traslado. En este caso en particular, bueno, tampoco no puedo hablar mucho porque es un caso que está todavía investigándose. Habían sido trasladadas a Brasil. Entonces, obviamente la captación todo fue engañosa, y ahí convengamos que una vez que pasan la frontera, el desarraigo aún es mayor y aumenta la vulnerabilidad de las personas, ¿no? La vulnerabilidad base que ya implica que tiene cualquier víctima, cuando es captada, aún se aumenta con el desarraigo, ¿no? En otro país, con otro idioma. O sea que bueno, hay que ver bien y considerar todo alrededor de la víctima. Doctora, sí, nuevamente Facundo, ahí usted comentaba que es una provincia que tiene frontera, proximidad prácticamente ahí con Uruguay y también a Brasil. Consultar entonces si hay una buena articulación, hay un entendimiento con las autoridades de los países vecinos y también con los funcionarias que trabajan en el territorio, en la zona de frontera de estos dos países. Sinceramente, yo con Uruguay tengo muy buen diálogo. Nosotros acá tenemos la ciudad de Salto pegada. De hecho, más allá de que no es de trata, trabajamos cotidianamente con las extradiciones también o con las colaboraciones internacionales. Así que tenemos una buena articulación y también que eso lo voy a destacar, hace poquito tuve la posibilidad de participar con Migraciones, que ahora desarrolló un protocolo para detectar en los pasos fronterizos, que es clave para nosotros porque desde la verificación de la documentación, si es original, si no, hasta indicadores como nerviosismo o si las personas van acompañadas de alguien o vienen con un relato prearmado
eso es fundamental. Lamentablemente no siempre pasan por los pasos fronterizos, realmente, bueno, la mayoría de las veces son por pasos no habilitados. Ahí tenés otro delito más, que es el delito migratorio, que bueno, concurre en forma ideal, porque yo entiendo que es parte del traslado, forma parte del traslado de la víctima cuando lo pasan por pasos no habilitados. Así que bueno, acá tenemos en Entre Ríos una buena articulación también con la provincia. Ahí tiene un sector que se dedica, dedicado exclusivamente a la trata de personas. Por ahí lo que habría que reforzar, que en su momento lo habíamos empezado con Gustavo, era la mesa interinstitucional municipal, claro. Porque bueno, eso medio que quedó, pero la verdad que era una buena iniciativa de Gustavo, esa mesa interinstitucional, sobre todo justamente para nosotros, los jueces de primera instancia, los fiscales de primera instancia, que trabajamos con lo inmediato, o sea, cuando rescatamos, yo tuve acá también menores de edad en la Cámara Gesell, entonces está bueno ese abordaje interinstitucional, ¿no? Porque nosotros somos abogados y necesitamos psicólogos, claro. Necesitamos de otros profesionales. Doctora, ahora hay un debate bastante fuerte respecto a la virtualidad y los niños, niñas y adolescentes. Muchos niños, niñas y adolescentes han ingresado al mundo virtual después de la pandemia, siendo primer generación que maneja instrumentos digitales, o sea, su familia o su contexto económico, familiar, social, no lo manejaba, por lo tanto, no puede adiestrarlo, no puede aconsejarle a aquello que no se conoce. Y en algunas provincias se está adoptando el criterio directamente de prohibir el uso de instrumentos digitales en las escuelas, en lugar de asimilarlos como parte de un recurso didáctico y trabajar con los pibes y pibas el tema de el uso responsable de redes sociales, ¿no? O sea, se imitan medidas como si fuera Suecia o como si fuera Australia, donde la cultura digital es del 90%, 99%, en un país donde la cultura digital era muy débil y donde muchos niños, niñas y adolescentes han quedado como en la calle, ¿no? En la calle virtual, sin ningún tipo de protección, ni de la familia que no conoce la cultura digital, ni de la escuela que directamente prohíbe. Por ejemplo, acabo de leer una noticia de un municipio que además de prohibir instrumentos digitales, prohíbe que lleven mochilas, digamos, para que no haya armas, porque además de la captación por trata, también hay inducción al suicidio, a la violencia, a juegos, en fin, situaciones, digamos, que ponen en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Se está debatiendo esto en la justicia? ¿Se cree que tiene que haber alguna política pública más consistente para preparar a los niños, niñas y adolescentes frente al peligro de la captación para cualquier tipo de delito por la vía virtual? En los colegios sí se está ahora poniendo como cajitas, le dicen acá, donde ellos dejan los celulares para que no los utilicen. Entre Ríos todavía no tiene ninguna legislación al respecto. Sí se fomenta mucho el tema de darles educación en cuanto a prevención de grooming. Bueno, obviamente ahí también está el tema de la captación por el medio de estas redes también para el delito de trata. Después, con respecto a que también para mí van todos de la mano, ¿no? Porque eso genera también mayor vulnerabilidad, el tema del bullying. La verdad que he leído que otras provincias, si no recuerdo mal, creo que Mendoza, que hacen responsables a los padres de los chicos que hacen bullying, ¿no? Sí. Bueno, eso en Entre Ríos todavía no, y la verdad que por ahí en eso ya no me compete, ¿no? Es una provincia que tiene alto porcentaje de suicidios. Yo creo que ahí, por ahí no es, ya se escapa de mi área, ya sería como una ciudadana, pero bueno, reforzar un poco salud mental sería una buena iniciativa. Una buena iniciativa. Acá en Y la última pregunta, doctora. Hemos descubierto a lo largo y a lo ancho del país que
que en centros de recuperación de adicciones, que son privados, que son proveedores de los estados provinciales, digamos, o interactúan con los estados provinciales, a veces no existen los controles periódicos para verificar en qué condiciones de alguna manera se están recuperando los jóvenes que fueron víctimas o son víctimas de adicciones, y muchas veces puertas para adentro se han encontrado situaciones de explotación, lisa y llana, explotación o trata directamente. ¿Ha habido en la provincia, más allá de las causas que usted tuvo en Concordia, situaciones de este tipo? Yo, estando a cargo de 2 juzgados, no he tenido ninguna denuncia en particular en ese sentido. Sé que en otras provincias sí ha habido, ¿no? Justo cuando uno se junta a hablar de este delito con los colegas, que ha habido este tipo de denuncias. A nosotros particularmente no nos han hecho ninguna denuncia al respecto. En la provincia sí hay varias instituciones que se encargan de la recuperación de adicciones. De hecho, se los fomenta a volver a iniciarse en la parte laboral a través de la panadería. De oficio. Pero no he tenido denuncias al respecto. Bueno, y lo último inevitable, porque mañana se conmemora 1 año de la partida a la eternidad de uno de los argentinos, si no del argentino más importante de nuestra historia, nuestro querido Papa Francisco. Te pido algunas reflexiones para vos. ¿Qué significó el Papa Francisco, su magisterio? ¿Qué fibras de alguna manera tocó en tu corazón? Bueno, para mí, sinceramente, yo, como católica practicante, dejó un legado, porque siempre luchó por esas personas vulnerables, por la vulnerabilidad de las personas, por la discriminación, por las desigualdades. Siempre ese fue su mayor desafío, ¿no? Tratar de que seamos todos iguales, ¿no? Que somos todos iguales, ¿no? Ante la mirada de Dios. Para mí va a ser siempre un referente y ojalá que sus palabras recaigan en los chicos, ¿no? Que uno ve que por ahí los niños, niñas y adolescentes por ahí están un poco alejados de la fe. Entonces ojalá sean una orientación para ellos, y seguir el camino desde la fe y desde lo que predicaba el Papa Francisco. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este reportaje y te deseamos una bendecida semana. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Era la jueza federal Analía Ramponi, que pasaba por Laudatistas, por el segmento Pulso contra la Trata, conversando, como lo venimos haciendo lunes tras lunes, sobre las distintas expresiones que adopta hoy en día la trata, la explotación de personas, en este caso en particular en la provincia de Entre Ríos. Vamos a la última pausa y seguimos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires.
Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire. Bueno, y seguimos con Laudatistas. Bueno, seguimos en el segmento Pulso contra la Trata. Como siempre decimos, los lunes le dedicamos un espacio, unos minutos a reflexionar, a trabajar y a profundizar un poco sobre la trata, la explotación, sobre la cultura del descarte. Y en ese sentido, el jueves pasado tuvimos un encuentro, un espacio de escucha y de diálogo con casi 80 personas que estuvieron por espacio de 2 horas reunidas ahí a través de la virtualidad, conversando sobre cómo veían la situación de la persecución, de la sensibilización y de la asistencia a las personas víctimas del delito de trata. La verdad que fue una reunión que convocamos, que organizamos desde la Alameda, pero que justamente buscó, digamos, que sea un espacio de encuentro, así que tuvo una expresión federal, inclusive había gente de países hermanos como Paraguay, así que bueno, seguramente en breve tengamos ahí una reseña de esas 2 horas de intercambio, de diálogo, y que terminó con algunos consensos para desarrollar a partir de esta semana. Muy fructífera fue la reunión, porque por más que nos quieran hacer convencer de que van a destruir todo y no vamos a hacer nada, nuestro pueblo en todas las áreas que tienen que ver con pelear por una vida digna, se sigue moviendo. Ya tenemos conectado al último invitado del día, con quien vamos a recorrer también la semblanza y el legado de Francisco. Es un amigo, la Alameda, es el periodista Rolando Graña. Bienvenido a Laudatistas, Ximena Ratoni, Facundo Lugo y Gustavo Vera, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hola, bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a estar haciendo una semblanza del Papa Francisco varios años después, ¿no? Para cuando nos conocimos allá lejos y hace tiempo, en el 2004, 2005, ¿no? Yo te conozco de chiquito, Vera, así que cuidadito con lo que haces. Bueno, mira... Además, conozco hasta tu casa, amigo, así que... Hemos entrevistado a Monseñor Ojea, a Eduardo Valdés, a Felipe Solá, a una jueza federal, bueno, a varias personas que han conocido, que han vivido, que han tenido alguna experiencia con Francisco, pero la Santa Sede informó el año pasado que más de 100 millones de personas volvieron a la fe, o volvieron a la iglesia, o volvieron de alguna manera a creer de alguna manera a partir del magisterio y el ejemplo de Francisco. Creo que estás en el pelotón de las 100 millones de personas, ¿me equivoco? Anótame ahí, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué reflexiones? Tanto que estoy pensando casarme por iglesia. Mirá, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contame un poco cómo fue tu proceso, ¿no? En tu corazón, porque yo recuerdo que vos me gastabas muy feo cuando me empecé a jugar. Pobrecito. Contame cómo fue el proceso desde adentro que viviste a partir del magisterio de Francisco, de su ejemplo y de su práctica. Mira, yo tuve 2 momentos al respecto. Uno muy íntimo, muy personal. Tuve un problema muy grande con un hijo mío, que literalmente se salva de milagro y está vivo de milagro. Y empecé a pensar que había cosas inexplicables y que tenía que empezar a escucharlas. Pero al margen de eso, cuando llegué a Roma a cubrir la muerte del Papa Francisco, empecé a hacer como sinapsis de algunas cosas, y más allá de mis divergencias respecto de cuestiones puntuales de la Iglesia como institución, empecé a entender que al menos lo que predicaba Francisco era el lado correcto de la vida. Entonces, en un mundo donde el relativismo moral es tan grande,
empezar a ver que había un tipo que tuvo poder y no lo ejerció, tuvo derecho, tuvo al alcance riquezas y no las tomó, pudo vestirse con los oropeles más fastuosos y no lo hizo, y se fue de acá viviendo una vida y siguió viviendo la otra, esa misma vida al otro lado del mundo, pudiendo ser agasajado y lisonjeado por todos los líderes del planeta. Y la verdad, ese es el lado correcto de la vida, ¿no? Cuando vos ves tanto miserable acá que se sienta en un despacho, que camina por una alfombra roja y piensa que ese escritorio es un botín de guerra, que tiene que ir a robar, a depredar, a chorear, y que, bueno, el tiempo que le dure se portan como comisarios de la bonaerense para chorear 2 años y después no te conozco. Toda esa manera de ejercer el poder sin noción de servicio da asco, y creo que forma parte del asco que tiene buena parte de la población. Entonces, yo cuando fui allá y vi, dicho por todos, por amigos y por enemigos, nadie podía decir nada, que el Papa Francisco hubiera tenido una vida no austera, nadie podía decir que no hubiera ejercido el poder con vocación de servicio. Dije, bueno, este es el lado correcto de la vida y de este lado hay que estar. Muy bien, y cuando estaba acá en Buenos Aires y había una campaña muy fuerte de Berbisky y de algunos otros periodistas, y de alguna manera estaba bastante helado, recuerdo, en aquel momento. ¿Qué es lo que se hablaba entre los periodistas? ¿Qué es lo que se pensaba? Porque, bueno, sobre todo era la cuestión de los sacerdotes Giorgio y Jalix. Claro. Sí. Bueno, pero en aquel momento no se conocían los detalles que después se conocieron, ¿no? Entonces había... siempre sucede, cuando alguien llega al poder, se revisa hacia atrás y se dice, bueno, ¿qué hizo? Y cuando, a ver, vos y yo vivimos la dictadura y sabemos que la iglesia dejó mucho que desear, que la iglesia argentina no fue la iglesia chilena, ni fue la pastoral de San Pablo, digamos, que tuvieron un compromiso mayor con los derechos humanos, tal vez porque en la Argentina la represión era mucho mayor. Podemos hacer y analizar en retrospectiva al infinito. Pero la verdad es que cuando uno pensaba, sin demasiado conocimiento, en la iglesia, pensaba en la iglesia de los tipos que iban a confesar al chupadero, los tipos que habían puesto discurso incluso en boca de los militares, los capellanes militares. Entonces, cualquier sacerdote que no hubiera levantado la voz, y que no se lo conociera porque hubiera levantado la voz como una oveja negra dentro de esa iglesia católica, que había sido tan, ¿cómo decirlo?, displicente con la dictadura, daba como para por lo menos revisarle la sotana, ¿no? A veces, bueno, ¿qué habías hecho? ¿Dónde habías estado? De hecho, para mí esa fue mi postura. Digamos, había que ver qué había detrás de ese tipo que había llegado al Vaticano. Sí, de hecho yo lo fui a ver por protección, no lo fui a ver por razones religiosas, pues me terminó convirtiendo, pero esta es la verdad, justamente bueno, porque vos también viste que era el lado correcto de la vida. Claro. Bueno, pero además, Rolo, además de la ética social en el ejercicio del poder, esto de predicar con el ejemplo, que le hace pasar vergüenza a muchos de los nuestros, del mensaje de Francisco, del mensaje sobre el tema guerra, cambio climático, encuentro, descarte, ¿qué cosas son las que más te llaman la atención o te parecen hoy vigentes? Mirá, fíjate, por ejemplo, en la cumbre del progresismo del fin de semana pasado, el discurso para mí más interesante es el de Lula. Y las cosas que dice Lula las podría haber dicho perfectamente el Papa Francisco, seguramente las hubiera dicho de otra manera, como un líder religioso, no como un líder político, pero la necesidad de justicia social, la necesidad de cuidar el clima, Lula también insistió sobre esto, la necesidad de cosas elementales que funcionan en la agenda de, ni siquiera sé si la palabra es el progresismo, de la buena gente. Es decir, bueno, estamos en un mundo tan loco donde los líderes se jactan de su mesianismo, de su belicismo, de maltratar a los más pobres, de que si los, como dice el ministro de Salud Lugones, los viejos son una carga. Imagínate lo que hubiera dicho Francisco si hubiera escuchado un ministro de Salud que decía que los mayores de 80 años son una carga. Él que decía
amíguense con los viejos, vayan a escuchar a los viejos. Imagínate lo que hubiera dicho, le hubiera mandado un rayo divino desde el Vaticano, para que un correctivo divino. Es decir, un animal tenemos que soportar en un gobierno, y esto lo naturalizan, hablan delante del AmCham, y los viejos de 80 años son una carga. Pedazo de canalla, tenés 78 años, ¿vos te vas a subir como una carga? No, él no, porque tendrá su medicina prepaga. Es decir, ¿en serio tenemos que soportar estos canallas? Entonces, a ver, llega un punto donde la prédica de Francisco, hoy por hoy, leída hoy por hoy, es volver al sentido común, viejo, porque él vio a Trump y vio venir lo que era Trump, por algo se fue a parar en el muro de México, él vio lo que representaba Trump, y tal vez lo vio antes que nosotros, no conoció el Trump 2, conoció el Trump 1, porque después el toque se muere cuando Trump había asumido, pero vio lo que era Trump, vio lo que era el ataque de Israel en Gaza, lo vio, eso es sentido común, llega un punto, ni siquiera es progresismo, discutir el cambio climático, cuidar la tierra, justicia social, es sentido común. En otra época, hasta las derechas liberales asumían esas banderas como necesidad. En Inglaterra, los liberales nunca pudieron destruir el estado de bienestar, porque era un dato fundamental, una política de Estado posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto ya ni siquiera es izquierda derecha, es sentido común de ser buena gente. ¿Sabes que la semana pasada te escuché en un reportaje que hiciste a Giacomini, donde él explicaba, cómo Milei, del cual fue amigo, ¿no? Cómo Milei va a tener empatía por lo que está ocurriendo en el país cuando es una persona que en su infancia no tuvo amigos, no tuvo en la adolescencia tampoco, no se le conoce novia, en general sufrió muchas situaciones de bullying, de maltrato familiar. Estas situaciones que describe Giacomini las tenía perfectamente en claro Francisco, y por eso le otorgó a Milei la audiencia más larga que a Cristina, que a Macri, que a Alberto, digamos, incluso un abrazo paterno, como tratando de intentar que le hiciera el menor daño posible a los argentinos, y tratando de intentar, digamos, de que, por lo menos encontrara un eje afectivo a través del cual cambiar de alguna manera sus pulsiones de revancha y destructivas que tenía por su propio trauma, ¿no? Sí, por eso era un líder religioso, o sea, que incluye una dimensión emocional que el común de los líderes políticos no la manejan, ¿no? La verdad que hizo bien, pero bueno, ya sabemos que con Milei se complica. Después porque se da vuelta, se le chifla el moño y arrancó para cualquier lado. No alcanzó. Sí, después mandó carta fulminante de vuelta, porque dijo es al pedo, no sirve ni la psicología, ni la otra mejilla, ni nada. Claramente no registra. Pero bueno, hubo un intento de Francisco, incluso sé que le pidió a varios de sus amigos, descríbame un poco qué le pasa a este hombre que está tan chiflado, a ver por dónde le podemos entrar. Pero por dónde le podemos entrar en el sentido de que no le haga tanto daño a la Argentina, ¿no? Como lamentablemente sí, está y ahora ocurriendo. lo estamos viendo, porque fíjate que yo siempre me pregunto, y muchas veces me pregunté a la luz de tu libro y a la luz de las cosas que estudié cuando tuve que ir a cubrir la muerte de Francisco al Vaticano, a quien nunca lo conocí, nunca lo entrevisté, pero me pregunté muchas veces qué diría él de la locura de Trump amenazando con borrar una civilización. ¿Qué diría él de de un ministro como Lugones en la Argentina? ¿O qué diría él de algo que es como una especie de cosa que se viene diciendo, que es el aumento de la estadística de la cantidad de muertes que está provocando en la tercera edad la destrucción del PAMI? ¿Sí? El programa Remediar, claro. Sí, hay sanitaristas que ven que hay un exceso de muerte. Por ejemplo, primero se analizó en Córdoba. Jorge Aliaga es un físico de la Universidad de Burlingame que con cifras del 2024 ve el crecimiento en el exceso de muertes en los mayores de 65 años sin que haya un fenómeno que lo explique. No hubo una gripe A, no hubo COVID, no hubo nada que lo explique. Entonces, ¿qué hubiera dicho el Papa Francisco si sabe que están dejando morir a los viejos en la Argentina? ¿Qué hubiera dicho el Papa Francisco si se hubiera enterado que mientras mandaban auditar a los discapacitados había una manga de canalla que inflaban los precios para chorearse la guita y que habían puesto al frente de la Andís a 2 chorros? ¿Qué hubiera dicho?
Sí, ¿De qué manera lo hubiera dicho? Nosotros, porque somos inimputables y decimos barbaridades, pero ¿de qué modo lo hubiera dicho el líder de la Iglesia Católica? Y escúchame, Rolo, ahora que se descubrieron o se filtraron parte de los archivos de Epstein, hay una comunicación, varias comunicaciones epistolares de correo electrónico con Steve Bannon, muy preocupados en el 2013 por la intervención de la banca vaticana, ¿sí? Después se supo que Francisco cerró 4.500 cuentas, después se supo que para abrir una cuenta cualquier obispo podía abrirla sin ningún tipo de investigación del capital que aportaba, porque presuntamente eran donaciones, que muchas de estas cuentas eran un taparrabo de el tráfico de armas, el tráfico de drogas, e incluso para financiar atentados de falsa bandera en Medio Oriente. Esta batalla, que poco se conoce, fue una batalla sórdida, durísima, la que se dio al interior del Vaticano, de la reforma de la banca vaticana. ¿Qué reflexiones te generó descubrir que Epstein y Bannon tenían tanta preocupación por la banca vaticana y por lo que iba a hacer Francisco? Porque, a ver, la banca vaticana, como todo lugar que se presume sagrado, ¿sí? O se presume ungido de una moral previa, es un lugar ideal para los malos. Entonces, acordate que el último, no sé si el último, pero el último gran escándalo con la banca vaticana fue Roberto Calvi, el líder del Banco Ambrosiano, sí, colgado de un puente de Londres. Sí, entonces, la verdad que no me extraña nada. Lo que me extraña es que haya podido transitar su papado sin un atentado, Francisco. Porque claro, si vos te metés con esos muchachos no les cuesta nada contratar un mayordomo para que te envenene. O sea, esto es lo milagroso, ¿no? Sí. Digamos, se ve que tenía alguna protección del más allá del hombre. Evidente, es otro milagro. Sí, del más allá y sus redes con los laburantes y la gente de ahí. Rolando, hemos visto, vamos a seguir viendo en estos días semblanzas y celebraciones alrededor de Francisco, pero hemos visto un evento multitudinario el fin de semana alrededor de este cura DJ y demás, y yo quería saber si vos hiciste una lectura política en el sentido social, digamos, de lo que pasó el sábado. Lo que hice es una lectura de formas, ¿no? Hace poco viajé a Nueva York con el viaje de 15 de una de mis hijas, y me había pedido que en lugar de fiesta quería un viaje. Hice negocio, me salió más barato. Pero al margen de eso, mientras ellas estaban ahí paveando, no sé dónde habían ido, yo agarré y entré a la iglesia de St. Patrick's en la Quinta Avenida. Es un lugar, creo que debe ser hasta más grande que la Basílica de Luján. Y en ese lugar, donde van muchos turistas, por supuesto, algunos van a mirar por dentro, yo me quedé escuchando la misa. Y me llamó la atención el criterio, como era en la Edad Media. En la Edad Media la Iglesia logra imponer su prédica, sobre todo porque asume las formas del arte. Y en aquel momento me llamó la atención porque quien cantaba los salmos ahí era una soprano, era una misa a las 12 del mediodía. ¿Sí? Entonces, con lo cual era un marco, y se ve que era una soprano residente en la iglesia de St. Patrick. Sí. Con lo cual era un marco muy conmovedor. ¿Sí? Entonces yo siempre me pregunté en qué punto la iglesia, que siempre tuvo una noción muy escenográfica de los oficios, había perdido o había abandonado cierta noción de estética a la hora de dar misa y transmitir el mensaje. Y cuando vi el DJ el sábado al padre Guglielmi, dije, mira, este señor la tiene clara, porque dijo, entendió que había algo para hacer en términos estéticos, y cuando uno mira, era muy emocionante. Yo lo viví, lo miré por YouTube y lo vi muy emocionante lo que se hizo, porque era estética moderna con el mensaje adecuado a estos tiempos, con ironía, con juego, y sin por eso perder la espiritualidad del mensaje. La verdad que a mí me pareció un hallazgo.
Lo disfruté mucho. Y también me gustó mucho que hubiera tanta gente que lo fuera a ver, ¿no? Absolutamente. Porque creo que en ese punto cada cual vive su acercamiento al catolicismo de la manera más diferente. Él canta en un momento dado, fíjate que agarra la versión de Guns N' Roses de Knocking on Heaven's Door, que es una canción de Bob Dylan, un señor que también en su madurez se convierte al catolicismo, ¿no? Entonces, todo, si uno lo entendía, había muchos guiños culturales muy sabiamente elegidos. Rolando, Facundo te saluda. Estuve ahí el sábado y la nota característica, además de la heterogeneidad del público, era la alegría. Yo muy similar, no en proporciones, pero sí en atmósfera al campeonato, al festejo por Argentina Mundial. Y es imposible no contrastar con la figura del presidente viajando a Israel en su foto con Netanyahu. Bueno, qué reflexión, porque es muy el contraste es 100%. En un momento donde soldados israelíes decapitan a un Cristo, ¿no? Exactamente. Y esta mañana tuvo que salir Netanyahu a decir, bueno, no, disculpa, perdón, entiendo que esto puede haber afectado. A ver, o un presidente que dice que para lograr la paz hay que hacer la guerra, que está dispuesto a hacer la guerra. Digo, estamos en un mundo de locos, Estamos en un mundo de locos. Por eso te digo, si uno se da vuelta y mira y lee a Francisco, era sentido común. No era ni peronismo, ni izquierdismo, era sentido común. Era doctrina social de la Iglesia, era sentido común. No. Después, claro, en el discurso de esta manga de prepotentes, todo te lo simplifican, todo te lo aumentan, todo te lo caricaturizan a niveles de barra brava. Entonces, la justicia social es un robo, todas estas pelotudeces que tenemos que escuchar estos años. Bueno, es sentido común nomás. Y lo que se vio, y también la alegría, eso que para volver a lo de la alegría, la misma alegría, por extraño que parezca, viví yo en Roma, en las calles, cuando evocaban los gestos de Francisco, ¿no? O sea, yo no vi en la gente que pasaba y que hacía la cola, bueno, se había muerto Francisco, lo iban a extrañar, pero muchos lo recordaban con alegría. Claro. Tengo una foto que saqué de una calle del Vaticano, a lo mejor vos, Gustavo, la viste, de un afiche pegado en una calle cualquiera, sin ningún boato ni nada, que es una valija, la valija que se llevó Francisco de acá, la bufanda de San Lorenzo y algunas pocas cosas más, y son un afiche pegado en una esquina al lado de una pizzería. Y decir, bueno, con esas cosas simples lo terminaron recordando y no faltaba la alegría. Bueno, de hecho, el propio Papa fue un Papa alegre, ¿no? Digamos que promovía la alegría entre la juventud. Total, sí, tal cual. Total. Bueno, Rolo, te agradecemos mucho por este reportaje /opinión /testimonio. Ya nos autoinvitamos estos 3 humildes servidores a tu casamiento. Va a ser una cosa muy discreta. Yo estoy casado. Bueno, dentro de discreto podemos entrar, hace 20 años que nos conocemos. Un mangazo total, mangazo al aire. Te mando un abrazo muy grande y gracias por esta nota. Muchas gracias. Hemos conversado con el periodista Rolando Graña, también recordando lo que el Papa Francisco hizo de nosotros, y todo lo que hizo ha sido bueno. Estamos llegando al final del programa. No me quiero olvidar de saludar a nuestro operador técnico, al lado de Espíndola, allí detrás de la pecera. Nos vamos a volver a reencontrar el lunes que viene. Así es. Nos quedamos entonces, se quedan con el próximo programa, por supuesto en Radio Gráfica, y nos vemos entonces el lunes que viene. Muy bien, hasta el lunes que viene.